La Diócesis de Pasto, en camino de conversión, comunión y solidaridad, y la Oficina de Medios de Comunicación Social presentan su programa Todo lo puedo en Cristo. Conduce el Padre Manuel Ordóñez. Que el Dios del amor y la misericordia los bendiga con la vida, la salud, el trabajo y el pan de cada día. En ese tiempo de gracia de Dios, uno de los temas bastante importantes es la reconciliación, ¿no, Padre? El querer nosotros reconciliarnos. Yo creo que todos nosotros los hombres estamos llamados a una reconciliación consigo mismo, con los demás y con Dios. Bienvenido, Padre Andrés. Gracias, Padre Manuel, por su saludo. Un saludo especial a todos los televidentes de este prestigioso canal, a todos los que durante esta semana quieren acercarse a Dios, quieren renovar su fe, su compromiso, su amor hacia Él. Muy bien lo ha dicho Padre Manuel, es importante reflexionar en estos días acerca del tema de la reconciliación. Algo importante para nuestra vida de fe, para nuestra vida cristiana, algo urgente para nuestra sociedad y para el mundo actual. Sí, Padre, y ¿por qué de pronto nosotros tenemos que reconciliarnos? Es una de las preguntas. Y hoy día también se mira eso de que, Padre, yo ya no me reconcilio con un sacerdote, sino yo lo hago con un Cristo, dicen. Entonces, como que vamos acomodando los problemas del mundo de hoy, es como que vamos acomodando a Dios a nuestros caprichos, a nuestros propios intereses. Entonces, ¿cuál es la necesidad de reconciliarse con Dios desde el sacramento de la confesión? A ver, querido Padre, iniciemos primeramente por la parte humana. Reconozcamos que somos personas humanas y que no somos perfectas, que el único perfecto es Dios, que a veces nos equivocamos en nuestra manera de proceder, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar. A veces ofendemos a las personas que nos rodean, inclusive a nosotros mismos, a veces queriendo y a veces sin querer. Todo ello nos lleva a tomar conciencia de que para vivir y convivir con los demás debemos aprender a perdonar. Debemos aprender a aceptar al otro, debemos aprender a mejorar. Y eso es importante en el mundo actual. Eso en la parte humana, de la convivencia entre hermanos, entre semejantes, el perdón y la reconciliación es una necesidad. Para buscar la armonía, la paz, la hermandad, es necesario aprender a perdonar y aprender a reconciliarse. Mientras no aprendamos ese camino, muy difícil. Siempre estaremos gritándonos, tomándonos a golpes, ofendiéndonos y guardando rencores en nuestro corazón. Y eso no está bien. Eso no nos conduce a nada. Eso poco a poco va destruyendo nuestra vida. Y lo que es peor, cuando uno no aprende a perdonar y guarda en su corazón rencores, odios, venganzas, no solo destruye su vida, sino de paso se lleva la vida de su familia, de sus hijos, de su esposa, de sus amigos. Y eso sí es difícil. Ver cuánta gente destruye por los odios y rencores. Mientras la persona que te ofendió por allá puede estar pasándola muy bien, ni siquiera acordarse de aquel suceso que sucedió días pasados, y tú te estás amargando, tú te estás contrariando y te estás llenando de amargura. Por eso es una necesidad inclusive para nuestra salud física y espiritual. Cuando yo tengo odios, mi espíritu está mal, pero también mi cuerpo se refleja, y hay muchas enfermedades que se psicosomatizan a través de estos venganzas, rencores, y que se hacen presentes en nuestro cuerpo físico. Eso en la parte humana, que es una necesidad y es una urgencia, aprender a perdonar y aprender a reconciliarnos. Yo creo que a nivel de la reconciliación nosotros tenemos que aprender como los niños, ¿no? Cuando era un niño, por ejemplo, uno estaba jugando y se ponía a pelear con el hermanito, con el amiguito, pero lo bueno es que al ratico nuevamente estábamos de buenas. Yo creo que eso se llama perdonar, para no cargar con esos odios que nos hacen amarga la vida, ¿sí? Nos hacen hombres con veneno, con venganza, como tú decías, Padre. Qué bueno que nosotros aprendamos a perdonar, pero aprendamos a perdonar especialmente con la gracia de Dios. Muy bien, y también tenemos el gusto de estar con el Padre José Félix Jiménez para reflexionar sobre este tema de la reconciliación. Bienvenido, Padre José Félix Jiménez. Muchas gracias.
La reconciliación es la demostración del amor que Dios tiene al hombre, del valor que Dios le da al hombre. Entre nosotros se habla de los desechables. Hay personas que no valen nada, que son una basura y un estorbo para la gente. Hay hogares donde a los hijos los sacan porque piensan que si el hijo permanece en la casa, toda la casa se va a pique, porque el hijo está degenerado y todos se perjudican con la degeneración del hijo mayor o del hermano. Pero Dios nos trata de manera diferente. Éramos enemigos de Él y Él mandó a su Hijo a la tierra para reconciliarnos con Él. Entonces San Pablo nos dice, déjense reconciliar con Dios, porque Dios quiere reconciliar al hombre con Él, quiere hacerlo su amigo, hacerlo su hijo, porque quiere llevarlo al cielo, ya que Dios no es como nosotros que estamos cambiando. Dios lo que se propone lo conserva. Él nunca está cambiando de lo que pensó primero. Cuando creó al hombre, pensó en salvarlo, en hacerlo feliz, haciéndolo su compañero. Y cuando el hombre se alejó de Dios por el pecado y se hizo enemigo, no cambió de parecer, siguió pensando en salvarlo. Y por eso planeó mandar a su Hijo a la tierra para salvar al hombre. Por eso nosotros encontramos en el Evangelio lo que nos dice San Lucas, cuando se habla de la anunciación. El Hijo que nacerá de ti, le dice el ángel a la Virgen, se llamará Jesús, porque viene a salvar a su pueblo de los pecados. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios, perdonándonos el pecado y consiguiendo ese perdón mediante su sacrificio en la cruz. Mediante esa muerte voluntaria y esa pasión voluntaria que aceptó para entregarse por nosotros a la muerte y para derramar su sangre por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. ¿Puede más el amor de Dios que nuestro pecado? Dios nos perdona con la mayor facilidad y nos muestra cómo perdona para que mirando los ejemplos que encontramos en la Biblia, por ejemplo, nos animemos y avivemos la esperanza. Aunque seamos pecadores, Dios quiere salvarnos y Dios está dispuesto al perdón. Dios no se cansa, Dios nunca dice, como decimos los hombres, ya no más, he perdonado mucho, ya no quiero perdonar más. Dios siempre nos perdona cuando a Él humillado nos volvemos, porque conoce nuestra debilidad, nuestra inconstancia y conoce nuestra cobardía. Y sabe también el deseo que tenemos de ser buenos, porque todo nos pasa lo de San Pablo. Quisiera hacer el bien, pero no soy capaz. Siempre hago el mal que no quisiera. Dios quiere salvarnos a pesar de nuestras debilidades. Muy bien, también valdría rescatar aquellas palabras donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Y junto a la reconciliación debe surgir unos efectos que nos deben llevar a cambiar en la vida personal, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida de trabajo. ¿Cuál sería el mensaje para, después de reconciliarnos, que esos efectos, digamos, se produzcan en nuestras vidas para el bien, especialmente de donde nosotros vivimos? Es interesante resaltar las palabras del Padre Jiménez. Mire que Dios nos mira con ojos de Padre. Dios no nos mira con ojos para juzgarnos o no nos mira de acuerdo a nuestra condición pecadora. Eso es bien importante entenderlo y comprenderlo, porque eso nos lleva a que siempre podemos regresar donde Dios. Él nunca nos va a echar en nuestra cara diciéndonos hiciste esto, hiciste este otro, no. Para Él somos sus hijos y por eso nos quiere, nos ama y nos acoge con su misericordia. Pero también es interesante descubrir en el Evangelio. Leíamos días pasados donde Jesús a la mujer adúltera le decía, vete, pero no peques más. De igual manera aquel que había estado tantos años al filo de la piscina de Siloé para ser curado de sus enfermedades, después de que lo curó, se lo encuentra en el templo, le dice, anda y no peques más, no sea que te sucedan cosas peores. De alguna manera es eso. Dios nos acoge, nos perdona, pero como un buen padre también nos exige que cambiemos. No podemos seguir en la misma situación. Si nos hemos dado cuenta que nuestra vida no va por buen camino, pues no vayamos al abismo. Dios nos propone otro camino, Dios nos propone su amor y su misericordia, acojámoslo, pero también comprometámonos con ello. A veces hay cosas humanas que uno no puede cambiar. Dice, Padre, veas que yo soy así, así vivo y así he de morir. No. Cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, a veces nos cansamos. A veces, decía el Padre, nuestra inconstancia.
Pero cuando nos acogemos a Dios y le pedimos que nos ayude a cambiar, las cosas empiezan a coger otro sentido, otro rumbo y empezamos a ser mejores. Eso es lo importante del sacramento de la reconciliación. Dios nos perdona y su gracia nos quita un peso de encima, pero también nos impulsa a cambiar y a ser mejores. Por ello es importante que nosotros tengamos en cuenta esos 5 pasos para la reconciliación, que debemos hacerlos para hacer una buena reconciliación, no solo por pasar, no solo por Semana Santa, no solo por tranquilizar nuestra conciencia, sino por buscar una conversión de vida y un cambio de corazón. Muy bien, qué bueno entonces cuando uno se reconcilia, ¿no, padre? Cuando uno va del sacerdote, pues en primer lugar decirle que nosotros los sacerdotes no estamos para regañar, no estamos para condenarlos, sino muchas veces yo creo que cuando alguien se viene a confesar, uno hay que decirle felicitaciones porque tú quieres cambiar de vida. Porque así como el hijo pródigo regresó, tú estás aquí. Dios quiere que tú cambies. Y que bueno, cuando uno se confiesa, pues uno al llegar a la casa ya no siga el mismo hombre malgeniado o la misma mujer chismosa, brava, sino que debemos cambiar, debemos transformarnos. Es decir, yo voy al sacerdote, me confieso mis pecados, pero también tengo que hacer un propósito de enmienda para no volver a pecar fácilmente, para no volver a cometer los mismos errores. Y unos grandes problemas que quizás se vive hoy en día, creo que es el maltrato familiar. Y a ratos da hasta pereza, algunas personas dicen que a mí me da pereza, padre, llegar a la casa, porque siempre es con regaños, siempre es con mala mirada, siempre es con indirectazos. Yo digo, hombre, qué feo, ¿no? Una familia se puede convertir como un infierno cuando nosotros no cambiamos. Todos debemos cambiar. Todas las personas estamos llamadas a cambiar. Así como usted decía, padre Andrés, esos 2 textos bíblicos muy bonitos de la mujer adúltera y también de aquel hombre que es salvado en la piscina de Siloé. También, usted también me mencionaba, padre Andrés, unos pasos. Dentro de la confesión tenemos unos 5 pasos, padre Jiménez, ¿no? Que desde muy pequeñitos, cuando íbamos a la catequesis de primera comunión, nos los iban enseñando. Esos 5 pasos que también ahora se lo vamos a recordar para que tú, si no has ido a confesarte, te acerques allí a la parroquia, a tu parroquia, y llegues especialmente con el sacramento de la reconciliación. Entonces te vamos a recordar en ese momento los 5 pasos para que tú los practiques y los hagas una reconciliación según el querer de Dios. Yo quisiera, antes de hablar de los 5 pasos, insistir en la idea de la armonía y de la paz que hay que buscar en la casa. Ciertamente hay mucha violencia familiar y mucho, dijéramos, desgano de llegar a la casa por tanta pelea y tanta ofuscación y tanto grito. Todos hablamos de la paz y nos gusta la paz. Y cuando se habla de la paz, se hace la paloma de la paz y por todas partes hacemos coambiente para aquella paz, pero no trabajamos por la paz. Y la paz es un don de Dios porque Él es quien nos la da. Pero es una tarea nuestra, una consigna que nos da Dios: conquisten la paz. Y la paz se conquista con la violencia personal. Cuando yo me sacrifico y me trago muchas cosas que no me gustan para que todo el mundo esté tranquilo y nadie se exaspere, hago un gran bien. Yo me sacrifico, me cuesta aguantar lo que me disgusta. Yo quisiera reclamar, yo quisiera dar puño, yo quisiera pelear, pero yo guardo silencio. Ese silencio es provechoso para que haya ambiente de paz. Todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está contento, porque yo no grito. Yo quisiera gritar, pero yo no grito, me domino. Ese dominarme a mí mismo es un medio para tener paz y para demostrar, me confesé y quiero que esa paz que siento en el interior, porque estoy en paz con Dios, se irradia al exterior y todo el mundo encuentre a Dios cuando se encuentra conmigo, que es un ideal. A Dios hay que buscarlo y deberíamos encontrarlo en el hermano. Pero a veces no lo encontramos porque estamos todos neuróticos y exasperados y nos pasa lo que se dice popularmente: a ese ni las moscas se le arriman. Muy bien, y junto a esto, la paz que usted menciona, padre Jiménez, es la primera bendición que Dios da. El resucitado, Jesús al resucitar, la primera palabra: la paz esté con vosotros. ¿Sí? Imagínense, la paz en el ambiente semita es la máxima bendición que Dios da al hombre. Y por lo tanto, es la máxima bendición que nosotros debemos dar a nuestros hermanos. Y bien decía padre Jiménez que
yo creo que la paz no se hace tanto en procesión, no se hace tanto en así caminando con banderas. Yo creo que la paz no se hace tanto con firmado de tratos, sino que la paz se firma en el corazón de cada uno de nosotros. Allí puedo construir la paz. Si los corazones de todos los hombres dicen vamos a construir la paz, entonces la paz se podrá realizar en tu corazón, en tu familia y en la sociedad. ¿Sí o no, padre? Me parece que es importante ese tema. Pero también quisiera como volver al sacramento de la reconciliación. Hay algo que decía Padre Manuel al iniciar este compartir. A veces mucha gente se consuela diciendo que se confiesa ante un Cristo o que no es pecador porque no ha robado, no ha matado y por tanto su conciencia está tranquila. Yo creo que devolvemos a tomar el sentido del pecado. Cuando nosotros perdemos ese sentido, a veces nos permitimos muchas cosas y a veces como se vuelven tan cotidianas y tan comunes, a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Qué bueno que en esta Semana Santa pudiéramos aterrizar un poquito sobre ello, sobre la dimensión del pecado y cómo afecta no solo a la persona, sino a la parte social, como ustedes lo decían, en cuanto a la paz, en la familia, en el hogar, en la misma comunidad. Cuando nosotros perdemos el sentido del pecado, de alguna manera nos permitimos muchas cosas que dañan la armonía familiar, la armonía comunitaria en nuestra vida social, en nuestra comunidad, en nuestros sectores y en toda la sociedad. Por ello es importante, y yo sí quisiera resaltar como esos 5 pasos para una buena reconciliación. Uno, cuando reconoce sus pecados, deja el orgullo, deja la soberbia para reconocer que ha fallado, que se ha equivocado, que de pronto no ha sido lo mejor lo que ha hecho. Y por eso es necesario hacer un examen de conciencia para revisar nuestra vida, para ver cómo estamos con nuestra familia, cómo estamos con Dios, con nosotros mismos, en fin, que eso nos ayude a mirar. Si tú tienes muchas cosas buenas, felicítate, date un abrazo grande y maravilloso y continúa siguiendo así. Pero si encontramos muchos lunares, muchas cosas que a veces no nos dan tranquilidad, no podemos seguirnos dando golpes contra la pared, cayendo en los mismos lugares. Debemos mejorar y debemos cambiar. Eso es lo primero, nuestro examen de conciencia. Seguido de ello también el dolor de corazón, porque mucha gente sabe que hace maldades, que ofende a mucha gente, que está haciendo mucho daño, pero a veces no les importa y son conscientes de ello, que es lo peor. El dolor de corazón, que sienta en mi corazón el mal que hice, que sienta que no está bien, que no puedo seguir así, que no puedo seguir por ese mismo camino. Tercero, un propósito de enmienda. No solo decir, bueno, ofendí, me siento adolorido, siento ese dolor, sino que haga el propósito de cambiar. Ya lo decía Padre Manuel, lo que decíamos, si soy mal geniado en mi casa, voy a tratar de cambiar, por lo menos voy a hacer la firme voluntad de cambiar. Si yo miento mucho, pues voy a dejar de mentir, voy a tratar de decir la verdad. Si yo maltrato a las personas que me rodean, pues voy a tratarlas de hacer la voluntad de tratarlas con cariño, con amor, con respeto. Eso es fundamental para poder cambiar. Y viene otro paso, que es la confesión de boca ante el sacerdote. Algo importantísimo que a veces es muy cuestionado. Miren, cuando yo me voy a confesar ante el sacerdote, no lo hago por sus virtudes morales. No, porque él puede ser igual de pecador que nosotros. Puede tener sus fallas. Ya lo hemos dicho, no somos perfectos y todos nos equivocamos. Si el Santo Padre tiene un confesor al lado, el obispo tiene un confesor, los sacerdotes tenemos un confesor, igual todos los creyentes tenemos y debemos tener un confesor para confesar nuestros pecados. Lo hacemos porque es Dios quien me perdona a través del sacerdote. Es Dios quien me da su bendición a través del sacerdote. Y además de eso tenemos esa gran ayuda de que alguien nos escuche. A veces en nuestra casa no nos escuchan, los amigos no nos escuchan, pues ahí tenemos una persona que nos escuche, que seguramente pues no se va a alegrar de nuestro pecado. Seguramente pues si hay que corregirnos nos va a corregir, pero con misericordia y con bondad. Ese sacerdote que nos va a orientar, ese sacerdote que de alguna manera nos va a dar luces para nuestra vida. Por ello vamos ante el sacerdote. Y así lo ha querido Jesús. No es invento de la iglesia o capricho de algunos hombres por enterarse de la vida de los demás. No, es el mismo Jesús que lo ha querido así.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A Pedro le dio las puertas de las llaves del cielo. De igual manera en Juan encontramos, ¿verdad, Padre Jiménez?, esa cita maravillosa donde les da ese poder para perdonar los pecados. En el capítulo 20 de San Juan encontramos que el día de la resurrección por la tarde, Cristo se presentó a los apóstoles y los saludó. Le dijo: la paz sea con ustedes. Les mostró las manos heridas y el corazón abierto y repitió: la paz sea con ustedes. Y después les dijo: reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados y los que retengan quedan retenidos. Con esa frase instituyó el sacramento de la confesión. Y todos entendemos que cuando Cristo habla, dice la verdad. Él no es como los hombres que mentimos, que nos equivocamos, que no somos capaces. Él es Dios y lo que dice es verdad. Y si promete, Él cumple. Él no falla porque Él no es como nosotros que estamos cambiando. Un día decimos sí y otro día decimos no. Cristo autorizó a los apóstoles para perdonar y en ellos a sus sucesores. Por eso en la iglesia se perdonan los pecados a los pecadores que nos arrepintamos de ellos. Muy bien, ya tenemos, Padre, usted ha explicado ya el primero, que es examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca. ¿Y el quinto cuál es? Es el cumplimiento de la penitencia. Al final del sacramento de la reconciliación, el sacerdote nos va a colocar una penitencia, que es una ayuda espiritual que nos permite cambiar, que nos permite enmendar ese pecado, que nos permite enmendar nuestro error. Eso es importante también que lo cumplamos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Seguramente no nos va a colocar cosas imposibles, pero sí de alguna manera son ayudas para que podamos cambiar y hacer de todas maneras ese camino de conversión y de cambio en nuestra vida. Muy bien, para la reconciliación también, Padre, tenemos unos temas, que es el reconocimiento de los derechos, pero también yo creo que también el cumplimiento de los deberes, ¿no? Hoy en día se habla solamente de que yo tengo derecho, pero muchos de nosotros nos olvidamos que también tenemos deberes y por eso el mundo de hoy tiene tantos problemas. Es que ciertamente Dios nos hizo iguales. Basta leer el libro del Génesis y encuentra uno como Adán reconoce la igualdad cuando mira a la mujer. El primer día que la mira dice: esto es igual a mí, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y somos iguales, tenemos igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Desafortunadamente somos egoístas. Cada uno piensa en sí mismo y piensa en sus derechos. Y es la realidad que vivimos. Cuando se reclaman los derechos propios, no pensamos en los ajenos. Por eso en las manifestaciones populares, en las huelgas, la gente va por las calles en manifestación reclamando sus derechos, pero va dañando las paredes de la casa vecina, va quebrando los bombillos del alumbrado eléctrico, los vidrios de los almacenes, se entra y saquea, golpea a las personas que tal vez se opongan a su pensamiento, quema los carros, acaba con los servicios públicos. Eso es una falla, porque es olvidarse del derecho ajeno. Yo tengo derecho, los demás también tienen. Muy bien, yo creo que antes de reclamar los derechos, nosotros debemos cumplir nuestros deberes como cristianos y como humanos. Si somos humanos, en el buen sentido de la palabra, también seremos posteriormente buenos cristianos, ¿sí? Entonces, qué bueno que usted, antes de reclamar, mire cómo está viviendo. Si usted está reclamando sus derechos en su hogar, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, mire primero si está cumpliendo con lo que le corresponde como esposa, como esposo, como hijos, como padres. Pues si yo no cumplo bien el papel en mi casa, pues tampoco podría reclamar mis derechos, ¿no, Padre? Claro, en eso tienes toda la razón. Pero miren que la invitación es a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Y cuando uno aprende a ejercer la misericordia, aprende a amar a los otros, aprende a amarse a sí mismo y aprende a amar a Dios. Y por ello, lo interesante de este sacramento de la reconciliación, que es el sacramento de la misericordia. Dios nos enseña, decía el Padre Jiménez, Dios nos va dando testimonio. En el Evangelio encontramos muchos pasajes que nos hablan de la misericordia de Dios. Bueno, nosotros tenemos que seguir ese camino que Dios nos propone. Tenemos que seguir su ejemplo. Y eso es practicando la misericordia. Algo bonito que encontramos, y es lo que Jesús nos enseña. Hasta el momento de la cruz, en ese momento crucial de su vida, en ese momento tan especial, el Señor no se llena de rabia,
por la gente que lo seguía en un momento, lo aclamaba como rey y ahora le gritan crucifícalo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la misericordia ejercida por Dios, que también nos invita a nosotros a ser misericordiosos. Y debemos aprender a ser misericordiosos desde nuestra casa. No hay otro camino. Es en el hogar y en la familia donde empezamos a ejercer la misericordia, aprender a ser misericordiosos. Y en la iglesia la palpamos diariamente. En la Eucaristía la palpamos en el sacramento de la reconciliación y en cada acción que hacemos en nombre de Dios. Muy bien, y en el Evangelio de la Misericordia, que es el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, 1:32, encontramos 3 parábolas muy bonitas de la misericordia. Entre ellas está la oveja perdida, la rama perdida, pero también quisiera que reflexionemos un poco sobre la tercera. Se encuentra en el capítulo 15, 11:32 de San Lucas, el Evangelio de la Misericordia, que es el hijo pródigo, como antes lo llamábamos, pero que el título sería mejor el Padre misericordioso, el Padre que está dispuesto a perdonar. Ustedes ya se la saben, esa parábola tan bella que un padre de familia tiene 2 hijos, que el hijo menor pide la herencia, ¿no?, a su padre, y que luego, después de pedir esa herencia a su padre, se va a un lugar lejano, allá se malgasta el dinero, que viene una escasez en ese lugar, que él tiene necesidad y que lo mandan a cuidar cerdos. Y que cuando ya estaba ya en el sufrimiento, es cuando levanta la mirada y dice, y recuerda aquella casa paterna, y dice, ¿cuántos obreros de mi padre tienen pan de sobre y aquí me muero del hambre? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Y él se levanta, camino hacia su padre. Y allí, cuando se encuentra con su padre, el padre sale corriendo, le da un abrazo, le da un beso, le coloca sandalias, un anillo, manda a matar el mejor becerro y allí hace una fiesta. Y también encontramos a un hermano mayor que no quiere entrar porque a él no le ha dado nada. En cambio, a ese hijo menor que ha tenido todo lo que se gastó, toda la plata, toda la herencia, dice que le dio lo mejor. Entonces el padre le dice, tranquilo mi hijo, que todo lo mío es tuyo. Pero había que alegrarse porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Es la parábola del Padre misericordioso. Padre, ¿cuál sería la reflexión para este tiempo santo, este tiempo sagrado que estamos celebrando en estos momentos? Yo miro varios detalles ahí en esa parábola. Miro, por ejemplo, un desafío, miro una acogida y miro también como una valoración. Un desafío. El padre de familia, cuando el hijo le dice, deme la parte de mi herencia, se la entrega. No empieza a sacarle el quite, se la entrega, porque el hijo se va a ir. No deje que se vaya. Los desafíos en la Biblia los encontramos, y son desafíos que son pedagógicos. Cristo mismo en el Evangelio de San Juan, cuando habla de la Eucaristía, ve que la gente se le va al oír que les va a dar a comer su carne y a beber su sangre. Se va muy duro. ¿A quién se le ha ocurrido dar a comer su carne y a beber su sangre? Y entonces el apóstol les comenta, les anuncia a los judíos que les va a dar a comer mi carne y a beber mi sangre, y se fueron. Ustedes también se quieren ir, como quieren, váyanse. Es una cuestión pedagógica. Eso se reacciona a San Pedro, Señor, pero si nos separamos de usted, ¿a dónde nos vamos a ir? Solo usted tiene palabras de vida eterna. Encontramos otro desafío por allá en el libro de Josué, en el capítulo 24, cuando Josué les dice a los judíos, si ustedes quieren irse con los dioses amorreos, con los dioses de los paganos, váyanse. Lo que es yo, me quedo con el Señor, el que nos sacó de Egipto. Y todo el mundo reacciona y dice, nosotros también, imposible dejar al Señor, nos quedamos con Él. Así el padre aquí del hijo pródigo, deja que se vaya. Él sabe muy bien que si el hijo se va, que en la experiencia se va a dar cuenta que no es lo mismo fuera de la casa que en la casa. En la casa tiene todo, en la casa hay cariño, en la casa hay solicitud por los hijos, en la casa hay comida, por fuera no lo hay. El hijo comprueba y por eso reacciona. Entonces esa medida del papá, ese desafío, váyase, es pedagógico. Entonces hay desafíos que tenemos que hacer pedagógicos para que la gente reaccione. Por ser cobardes y por estar muertos de miedo ante lo que los hijos quieren hacer, no logramos corregir. Cuando uno se muestra resuelto, seguro que el hijo reacciona y dice, no, yo voy a cambiar mejor.
Muy bien, entonces qué bueno esta reflexión que la vamos a hacer entre los tres, ¿no? Porque esa parábola del hijo pródigo, el Padre misericordioso, tiene muchos detalles, ¿no, Padre Andrés? Otro detalle que usted recuerde para esa reflexión del hijo pródigo. Continuando con la reflexión del Padre Jiménez, después de que sucede ese desafío para el padre, el deseo del hijo menor de irse de su casa, a veces comúnmente la reflexión es que ese hijo se fue, se gastó el dinero en tantas cosas del mundo. Pero también es el corazón de tantos jóvenes que quieren irse a aventurarse, conocer otras cosas, aventurarse, tener aventuras. Puede ser también el corazón de este joven que se va de su casa buscando eso, buscando como ese camino de muchas personas que en la actualidad se van de su casa, buscan aventurarse, buscar otro futuro, en fin, tantas cosas. Pero es en ese caminar donde este joven va a tener experiencia. Va a llegar a una ciudad, el dinero se lo va a gastar rápidamente. A veces el dinero no colma todo el corazón del hombre. El dinero puede comprar cosas, pero no el amor, la felicidad y la tranquilidad. Y eso lo va a aprender este joven. Porque el dinero, sí, le va a servir unos días, un tiempo, pero se le acaba. El dinero se acaba. Las cosas materiales son pasajeras, son efímeras. Y después de que se acaba ese dinero, tiene que hacer muchas cosas, conseguir trabajo, buscar vivienda, de qué alimentarse, en fin. Y recordemos que al lado de eso, en la ciudad donde él se va, pasa una hambruna tremenda, un hambre y una necesidad de todo el pueblo, que lo lleva a este hombre a las afueras a buscar trabajo. Y para los judíos lo peor, que era cuidar cerdos, un animal impuro. Y no solo con eso, sino que ni siquiera tenía el alimento para comer, hasta desea comer ese alimento de los cerdos. Mire hasta dónde puede llegar la persona humana cuando se aleja de Dios, cuando se aleja de su casa y se queda en el mundo. Hasta ese extremo de comer el alimento de los cerdos. Es importante mirar eso también, porque a veces en muchos momentos de nuestra vida nos sucede eso. Vamos cayendo y vamos cayendo. Y a veces el pecado nos va llevando hasta que tocamos fondo. Pero ahí viene lo interesante de este joven. Vivió todo eso, padeció todo eso, pero recapacitó. Tuvo esa firme voluntad de decir, bueno, aquí estoy mal, aquí algo no está bien. Y recuerda a su casa, recuerda lo que tenía en su casa, recuerda lo que su padre le ofrecía. Y dice, no, me levantaré, como lo decías tú, me pondré de pie y regresaré a la casa, le pediré perdón a Dios, le pediré perdón a mi padre y diré que me trate como uno de sus jornaleros. Qué bonita esa actitud de este joven, porque se levanta, de en medio de su pobreza, de en medio de su soledad, se levanta y se encamina nuevamente a la casa de su padre. Muy bien, en esa parábola el autor sagrado toca ya lo más íntimo, digamos, del ser humano, que es la familia. La familia es donde nosotros nos sentimos bien, a gusto, y el autor sagrado quiere tocar ya lo íntimo del ser humano, la familia. Y también reconocer lo que tú decías, Padre Andrés, que si estamos lejos de Dios Padre, empezamos a tener necesidad. Estando lejano, ese lejano significa de pronto el pecado. Que cuando uno se aleja de Dios, está en el pecado, y cuando está en el pecado, está mal. Podrá tener todo, pero está mal. Y qué bueno que cuando tú has tocado fondo, como decía el Padre Andrés, tú entonces recapacites y te levantes. La palabra levantarse bíblicamente significa resucitar. Resucites, cambiar. Viene el resucitar de la Pascua, ¿no?, judía, que es paso, la pasha, que es un paso, un salto. Y ese es el salto que todos nosotros debemos dar un día de estos para cambiar de vida. Y ese paso no, ojalá dejarlo para mañana o pasado, sino hoy estás llamado a hacerlo. Hoy estás llamado a hacerlo. Y junto con esa parábola encontramos allí, hasta ahí llegó el Padre Andrés, pero luego encontramos que regresa a la casa del Padre, ¿no? Y yo me pongo a imaginar a veces como aquellos padres de familia en el campo, que a veces su hijo se va para Armenia, se va a Cali, a Medellín a trabajar. Y allá en el campo la mamá y el papá siempre están allí en el corredor o por la ventanita echando ojo a ver si su hijo por allá en el camino, único camino que hay para llegar a la casa, lo puede ver. Y bellamente ese padre se queda mirando a ver si algún día lo va a ver. Yo creo que el hermano mayor, los sirvientes decían, hombre, ya no ven, ya no lo esperes, que ese ya no regresa, que ese ya es malo, que ese ya no sirve. Quizás
Pero mire que el padre siempre lo esperaba con fe y siempre lo esperaba con amor, porque él tenía la certeza de que un día iba a regresar. Dios también tiene la certeza que un día tú vas a regresar. Y allí nos dice unas palabras, padre José Félix Jiménez, nos dice que un día lo miró. El padre salió corriendo, lo abrazó, lo besó, le colocó un anillo, le colocó sandalias, ¿sí? Y hizo una fiesta, peló el becerro más gordo. ¿Qué significa todos esos pocos detalles que el narrador San Lucas nos pone especialmente en esta parábola del Padre Misericordioso? Ahí descubrimos el amor. El padre de familia ama a su hijo, y aunque el hijo sea un calavera, el padre ama a su hijo, es su hijo. Y aunque tenga las fallas que tenga, es el hijo. Por eso en la parábola vemos a este padre de familia que debe ser un padre que ama a su hijo y que aunque se haya ido, piensa en el hijo, porque él se da cuenta, por la experiencia que él tiene, los años a uno le dan experiencia, de la realidad que es vivir fuera de la casa a vivir en la casa. En la casa tiene uno todo el mundo lo atiende y todo el mundo lo ayuda. Fuera de la casa se ve uno solo, abandonado. Porque los amigos le dan a uno, le hacen compañía mientras tiene plata. Mientras tiene que ofrecerles, todo el mundo lo rodea y le sonríe. Cuando lo ve uno sin 5, nadie lo voltea a ver. El padre de familia seguramente tenía esa experiencia y por eso anhelaba que su hijo regresara, porque pensaba en el sufrimiento de su hijo por allá lejos de su casa. Y ahora cuando lo divisa y lo ve que viene, sale corriendo a encontrarlo, porque se siente feliz al ver que el hijo vuelve. Se olvida de lo que hizo, se olvida de la plata que gastó. Al papá no le importa la plata ni lo que hizo el hijo, le importa el hijo. Que venga y que venga como quiera. Viene como un pordiosero, viene sin zapatos, viene con la camisa toda, o el vestido todo sucio, todo harapiento. Sin embargo lo acoge, lo recibe, le cambia, lo renueva y hace fiesta porque llegó el hijo. Y piensa y dice, mi hijo estaba perdido, lo encontramos, estaba muerto y ha resucitado, hagamos fiesta. Y por todo el mundo se moviliza para hacer la fiesta con motivo del hijo que regresa. Demostración del amor que tenía el Padre por ese hijo. Y Cristo nos dice, así es el Padre Celestial. Y mucho mejor, porque el Padre Celestial es un Padre mejor que los padres de la tierra. Muy bien, entonces mira ese amor que tiene. O sea, el abrazo de pronto significa el aceptarlo nuevamente en su casa. El beso en la Biblia significa el perdón. Las sandalias que le colocan en los pies a este hijo significa que ya no es esclavo. Mira que los esclavos no tenían sandalias, ¿no? Pero al colocarle las sandalias a este hijo, quiere decir que ya no es esclavo, que ya es hijo. Y también luego dice colocarle el vestido. Recordemos, ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando dice que cuando Adán y Eva desobedecieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Mire, acá también ese hijo pródigo, pues mire, ha pecado, estaba desnudo. Entonces, o estaba sin ropa. Entonces, mire, Dios le manda a traer vestido, vistan, ¿sí? Y esa vestidura también Dios te la da hoy, que es revestirte de la gracia, del perdón, de la misericordia de Él. Y también junto a esto tenemos que le coloca un anillo, es signos reales. El becerro es la gran alegría de un padre que encuentra a un hijo que estaba perdido. Y junto a esa parábola encontramos también la otra parte, el encuentro de hermanos, ¿sí? ¿Cómo era el encuentro de hermanos? Dice que el hermano mayor estaba por allá en el campo y que cuando llegó había allí un ruido, música, y él llamó a alguien de allí a la casa a ver quién es, qué es lo que pasa aquí. Entonces el sirviente le dice, mira, es que tu hermano ha llegado y por eso tu papá mandó a hacer una gran fiesta. Es el encuentro de hermanos. Esto es como la otra cara de la moneda. Por un lado, la actitud del padre que acoge a su hijo. Por otro lado, el hijo mayor, que se resiste a entrar en la casa, que se resiste a encontrarse con su hermano, que antes de pensar en la vida de su hermano, piensa en lo material que el hermano se ha gastado. Él se fue y se gastó, le reclama al papá. También en la actitud del hermano, en el pecado del hermano, le echa en cara. Y no solo lo que dice anteriormente el Evangelio, sino que el hijo mayor dice muchas otras cosas más, como echándole en cara lo que pudo haber hecho él allá en el mundo. Esa también puede ser la actitud de muchos de nosotros, que a pesar de que estamos con nuestro papá, estamos con Dios, a veces no hemos aprendido a orar como Dios nos enseña, porque a veces nos importa más lo material, porque a veces le damos más prioridad a nuestros resentimientos,
a nuestro orgullo, en fin. Y algo bonito le dice, pero el padre dice, si tú tienes todo. Porque el hijo le reclama, tú no me has matado a mí un becerro y he hecho todo lo que tú has dicho. Pero a veces cuando hacemos las cosas por cumplir, pero no con el corazón, no tienen el fruto que debe esperarse. Así también pasa en nuestra vida. Cuando vamos haciendo las cosas por hacerla en nuestra casa, el papá hace las cosas por hacerla, pero no con el cariño y el esmero de sacar adelante su hogar, de sacar adelante su hijo, de amar y respetar a su esposa. Cuando él se da cuenta, el fruto no es lo que él espera. Se cansa, a veces se estresa y a veces eso no le llena. Lo mismo sucede con este hijo. Qué bueno que nosotros aprendamos de esta parábola a asumir la actitud del padre antes que la del hijo mayor. Que no nos encerremos en nosotros mismos, que no nos quedemos en nuestras propias ideas, sino nos abramos a la misericordia. Lo que yo le decía hoy al iniciar este compartir. Dios mira que viene su hijo. Dios no mira que viene un pecador. Dios no recuerda lo que el hijo hizo. Dios mira y que viene su hijo y que viene a la vida. El hijo mayor no es capaz de darse cuenta de todo eso. El hijo mayor se encierra en sí mismo, en sus egoísmos, en sus cosas y le impide acoger a ese hermano. ¿Cuántos de nosotros, a veces en nuestra misma familia, nos impedimos acoger a un hermano, acoger a su papá, acoger a su hijo? Porque a veces estamos encerrados en nuestros egoísmos, en nuestros odios, en nuestras venganzas, en nuestros resentimientos. Y a veces nos negamos a sentir esa alegría que es el compartir con el otro. Hoy el Señor nos ayude a cambiar eso. Hoy el Señor nos ayude a corregir eso. Hoy el Señor nos permita tomar una nueva actitud como Él nos enseña en este Padre. Ya lo decía el Padre Jiménez. El Señor decía a la multitud que le seguía, si ustedes siendo malos dan cosas buenas, si su hijo le pide pan, no le da piedras. Más el Padre Celestial que es tan bueno con nosotros. Acojámonos a Él para que Él nos bendiga, nos ayude a cambiar, a ser mejores y a asumir verdaderas actitudes de cambio, de conversión y de renovación. Muy bien, Padre Jiménez, sigue nuevamente en el mundo actual viviendo este encuentro de hermanos no tan agradable, ¿no? Seguimos viviendo en un mundo donde cada uno solamente se preocupa por sí mismo, donde en el mundo no hemos entendido, creo que la vida es el servicio, que la vida es amor, donde uno muchas veces no ha entendido que uno puede tener muchas cosas materiales, pero yo creo que más bonito es tener cosas buenas que ha servido a los demás. ¿Cómo poder cambiar este mundo? Son unas preguntas para todos nosotros y especialmente personal. ¿Cómo poder ser y cómo poder dejar de ser ese hermano mayor en familia? ¿Cómo dejar de ser ese hermano mayor en el sector parroquial, en nuestra parroquia? Porque muchos de nosotros decimos, no, yo voy todos los domingos a misa, yo soy el bueno, ¿sí? O en la casa, yo soy el bueno, yo soy el hijo bueno, ¿no? Ese otro, ese hermanito mío es el tomador, es el borrachín, es el vago que no fue a estudiar. ¿Cómo poder cambiar esto? ¿Cuál sería el mensaje que nosotros podríamos dar a toda la juventud, empezando desde la familia y empezando el corazón de cada uno de los hombres? Yo creo que es importante recordar lo del concilio. Acá vamos a la iglesia. Los cristianos de la iglesia vamos a escuchar la palabra de Dios de la vida del sacerdote y con derecho. Hoy hay mucha ignorancia de la palabra. Esa palabra nos enseña a pensar en el otro. Basta recordar los comienzos de la humanidad cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, démosle una ayuda. El hombre fue creado para ayudarle al otro. Y cuando el hombre le ayuda al otro, saca provecho. En eso no hemos reflexionado. Parece que ayudar es, como quien dice, sacrificarse por el otro, pero sin más. Y no es así. Cuando yo busco el bienestar ajeno, consigo el propio. Cristo mismo murió por nosotros en la cruz, pero ¿qué consiguió? La gloria. Cristo, después de morir crucificado para nuestra salvación, fue glorificado. Y recibió una gloria que no tiene igual. Eso significan las palabras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. En el cielo, el que más gloria tiene es Cristo como hombre. Y esa gloria la conquistó en el servicio a los hermanos. El padre de familia, cuando se preocupa por el hijo, cuando se sacrifica por el hijo, cuando obra como obró el padre de este hijo de la parábola, también sacó una gran satisfacción. Qué alegría ver el padre que los hijos se reconcilian, que llegan a la casa con confianza, que llegan alegres porque llegan a su casa donde está su padre.
una satisfacción para un padre ver que todo el mundo llega a su casa. En cambio, un padre sufre cuando los hijos están alejados. Este hijo se fue y no ha vuelto, y está resentido y no quiere venir. Entonces yo creo que es una gran satisfacción el portarse con el hijo con cariño, acogerlo, mostrarle ese amor, esa solicitud para el bienestar de él, y después ver que el hijo llega con toda la confianza, porque llega a su casa, porque la casa del padre es la casa del hijo. Y fijémonos bien que cuando el papá falta la mamá, se acaba como el punto de atracción. Ya no haya que ir a la casa. ¿A qué voy a ir si la casa no es mía? La casa de mi papá es la mía, la de mi mamá es la mía, y voy allá con confianza. Pero si se murieron ellos, ya no hay sentido de llegar a la casa. Esa casa es una casa extraña donde yo no tengo ningún aliciente por llegar. El papá atrae. Y cuando el papá es bueno, todo el mundo llega con confianza y con alegría porque estima a su papá, porque lo conoce, que es un papá muy bueno, que de veras lo ama. Y cuando uno piensa en el otro y se interesa por el otro, saca provecho. Basta leer uno, por ejemplo, el libro de los Reyes, capítulo 17, del primer libro de los Reyes, la viuda de Sarepta. Cómo esa viuda sufrió mientras estaba pensando, apenas hay un pan para hoy y nos vamos a comer con mi hijo y mañana tenemos que esperar la muerte. Ya no hay más que comer. En la casa ya no hay comida y en la calle no se consigue. Nos tocará esperar la muerte. Y en ese momento llega Elías a pedirle que le dé comida y ella no quiere darle porque dice, no me alcanza. El día le dice, no, ve, esto dice Dios, si comparte, no le faltará. Y la viuda cree y comparte, le da al profeta y tiene ella, come ella y su hijo, y desde ese día observa que en la casa la comida sigue. Por más que se prolongue el verano, nunca le falta ni la harina ni el aceite para hacer el pan. Por servir al hermano, por darle de comer al profeta, tuvo comida ella. Se tranquilizó, se le acabó la angustia. Ya no pensó más en la muerte porque supo, el Señor, por darle al otro, me ha dado a mí lo que yo necesito. Y es lo que encontramos en la Sagrada Escritura. El que salva un alma predestina la suya. Si yo busco la salvación ajena, consigo la propia. Si me intereso por el bienestar del otro, de seguro que consigo mi propio bienestar. Vale la pena reflexionar en la palabra y valorarla. Esa palabra es de Dios. Y como dice San Juan, hombre, si a los hombres les creemos lo que dicen, con mayor razón creámosle a Dios. Él no es mentiroso, Él no engaña. Lo que dice lo cumple, porque es Dios. Quisiera añadir eso, una palabrita nomás. Y es interesante cuando uno deja de mirar al otro como un rival, aprende a compartir en hermandad. De alguna manera, de pronto el hijo mayor miró a su hijo menor como un rival en ese momento. Vamos a aprender a vernos como hermanos. Ya no somos judíos, griegos, sino somos hijos de Dios y hermanos en la fe. Lo otro que decía el padre Jiménez, debemos aprender a alegrarnos en la alegría del otro. Es un gran problema muy arraigado en nuestra cultura, que a veces cuando al otro le va bien, como que sentimos esa cosita en nuestro corazón que nos pellizca, que nos incomoda. No, debemos aprender a alegrarnos en la alegría del otro. Debemos aprender a sufrir en el sufrimiento del otro. Eso es lo que imposibilitó a este hermano mayor acoger a su hermano menor. No pudo alegrarse en la alegría de su hermano. Así también nosotros. A veces desde nuestra familia, las ciertas rivalidades que hay entre los hermanos, cuando a uno le va más bien, cuando el uno es tratado mejor. No, alegrémonos, démonos alegría porque al otro le vaya bien, porque triunfe, porque salga adelante. Ya decía el padre Jiménez, la alegría del otro debe ser mi alegría. Y cuando el otro está bien, yo también estoy bien. Eso debemos aprender. Cuando el otro está bien, pues yo también estoy bien, porque me libro de preocupaciones, me libro de sufrimientos, sabiendo que el otro triunfa y que está bien en su vida. Qué bueno que en esta Semana Santa aprendamos eso. Alegrarnos con el otro y a sufrir con los otros. Decía el Vaticano II que las alegrías y las tristezas del mundo son las alegrías y las tristezas de la Iglesia. Así también nosotros, como hermanos en la fe. Muy bien, y también ya terminando este bello pasaje de San Lucas 15, 11, 32, quisiera también reflexionar sobre el perdón. El tema de hoy es la reconciliación, pero el perdón. Y yo creo que, uno coloca el nivel del perdón. Todos los días casi nosotros como buenos católicos oramos con el Padre Nuestro. Cuando vamos a misa, allí rezamos el Padre Nuestro. También allí decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, tú colocas el nivel de perdón. Si tú perdonas siempre, Dios siempre te va a perdonar. Una vez se reunía, por ahí una anécdota, que se reunía Francisco de Asís con sus discípulos.
Y los discípulos de Francisco de Asís le dijeron, enséñanos los niveles de perdón, enséñanos qué significa el perdón, danos una charla. Entonces Francisco de Asís decía, hay 3 niveles de perdón. Primero, perdonar a Dios. Y todos los discípulos quedaron calladitos, asustados. Segundo, perdonar a los demás. Tercero, perdonarme a mí mismo. Y San Francisco empezó a explicarles, perdonar a Dios, no porque Él haya hecho algo malo, sino porque nosotros lo hacemos cargo de cosas que Él no hace. Miramos en nuestros campos, en nuestros sectores, cuando papá muere, entonces decimos, ¿por qué Dios permite que papá muera? Cuando se separe papá y mamá, ¿por qué Dios permite que se separen? ¿Sí? Cuando, ejemplo, hay tanta guerra y tanta violencia en Colombia, en el mundo, ¿por qué Dios permite que haya tanta violencia, tanta muerte? Perdonar a Dios, no porque Él haya hecho cosas malas, sino porque yo y tú lo hacemos cargo de cosas que Él no hace. Y perdonar a los demás, que siempre estamos llamados a perdonar para no guardar rencor, ni venganza, ni amargura. Y perdonarme a mí mismo. También darme la oportunidad, hombre, que yo fallé, bueno, pero no vivir solamente anclado ante ese error que yo cometí, es que yo soy malo, es que ni sé qué, es que yo ya no tengo perdón de Dios, sino perdonarme a mí mismo, decir, bueno, me equivoqué, pero ese error que yo he cometido me sirva para crecer, para mejorar, para cambiar. Entonces eso es, y para recibir también perdón de Dios, pues nos toca ser humildes, ¿no, Padre? Nos toca ser humildes y sencillos. Allí tenemos ejemplo del Salmo 50, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Tenemos también el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, que diga capítulo 8, 1, 11, el Evangelio de Lucas, todo el capítulo 15. Son formas de cómo ser humilde y cómo recibir perdón. También el ciego nos diría, misericordia, Dios, diría, Hijo de David, ten compasión de mí, porque soy un hombre pecador. Muy bien, ya para culminar, Padre Jiménez, denos un mensaje para toda la comunidad, para que no tengamos miedo a reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Hay las bienaventuranzas que nos hablan de la misericordia. Sean misericordiosos para que Dios también sea misericordioso con ustedes. Bienaventurados los misericordiosos, porque para ellos habrá misericordia. Si sabemos perdonar, podemos conseguir el perdón. Si tenemos misericordia y nos compadecemos del otro, Dios se compadecerá de nosotros. Vale la pena entonces que nos reconciliemos con Dios pensando, es un Padre y muy bueno, mejor que los padres de la tierra. Es un Padre que nos acoge y nos perdona y que se olvida de nuestras faltas y que quiere salvarnos. Es un Padre que siempre está dispuesto a la acogida y al perdón. Volvámonos a Él, dejémonos reconciliar con Él. A eso vino Cristo, a reconciliarnos, a perdonarnos. Yo no vine a juzgar a nadie, yo no vine a condenar a nadie, yo vine a salvar al hombre. Muy bien, qué importante entonces que nosotros no tengamos miedo. Te vuelvo a repetir, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y tenemos que reconocer, así como David, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todos mis delitos, limpia mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Así como en el Salmo 50 nos reconocemos que hemos fallado, Dios nos va a perdonar. Porque como diría San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Padre, usted nos va a dar la bendición, pero antes de darnos la santa bendición, Padre, denos un mensaje. Quisiera decirle a todos los que nos escuchen y nos ven por este canal, que hoy es la oportunidad para desatar tantas cadenas que hacen que nuestra vida sea pesada, para quitar tantas cosas que cargamos a veces a nuestra espalda y en nuestros hombros y que no nos dejan vivir en paz y en tranquilidad. Hoy, Señor, nos da la posibilidad, a través del sacramento de la reconciliación, de recibir el perdón y la gracia para cambiar y ser mejores. ¿Por qué seguir arrastrando en nuestra vida tantas cosas que hemos hecho, tantas cosas que hemos recibido y que no nos dan paz y tranquilidad? Solo tristeza, muerte y soledad. A veces vivimos amargados, tristes y aburridos. El Señor nos quiere hombres de esperanza, hombres de alegría, hombres optimistas, hombres echados para adelante. Y eso es posible si tú lo quieres.
Acércate a Dios a través del sacramento de la reconciliación, recibe tu perdón y la gracia de Dios para ser mejores y para cambiar. Creo que el Padre Jiménez, que es el vicario general de nuestra diócesis de Pasto, debe darnos la bendición a todos con su santidad, con su ejemplo y con su palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.